Patio de Chacales es un thriller psicológico que se sitúa en la década de los 70, que cuenta la historia de un hombre cuyo entorno se convierte en una espiral de horror cuando sus vecinos comienzan a desatar una ola de violencia que él no puede ver, pero que escucha a través de las paredes y que lo lleva a un punto tal de paranoia que ya se le hace difícil poder distinguir entre las pesadillas y la vida real, y no hay nadie que pueda ayudarlo. Y la verdad no existe un mejor escenario en el que pudiésemos estar que en el que nos encontramos, que es que la película recibió un premio en Tallinn, después llegamos a Chile y pudimos mostrar la película en el Festival Internacional de Viña del Mar, y ahí ganó el premio máximo que tiene el festival, que es la mejor película latinoamericana. Entonces fue una sorpresa los dos premios. Hola Diego, bienvenido aquí a Te Invito al Cine. Te quiero dar las gracias, primero que todo, por el tiempo, por estar con nosotros. Y un breve resumen, antes de preguntar el tuyo, es, bueno, tú eres Diego Figueroa, director del thriller psicológico chileno Patio de Chacales, protagonizado por Néstor Cantillana y Blanca Levick, ¿cierto? Sí. Ya, bacán. Quiero hacerte la pregunta de que tú nos expliques de qué trata Patio de Chacales, con tus palabras. Bueno, justamente como dijiste, Patio de Chacales es un thriller psicológico que se sitúa en la década de los 70, que cuenta la historia de un hombre cuyo entorno se convierte en una espiral de horror cuando sus vecinos comienzan a desatar una ola de violencia que él no puede ver, pero que escucha a través de las paredes y que lo lleva a un punto tal de paranoia que ya se le hace difícil poder distinguir entre las pesadillas y la vida real, y no hay nadie que pueda ayudarlo. Así es, de hecho, es uno de los, o sea, yo soy muy fanática, por ejemplo, de los thrillers, del terror, del drama, y me ha encontrado mucho encontrar películas chilenas que abarquen como esa temática, ese género. La verdad, a modo personal, a mí me gustó mucho la película, más allá como del contexto histórico, es como la forma en que trataste la película en sí, ese thriller psicológico, que a mi parecer es bastante complicado, sobre todo en la industria, como mencionaba, acá en Chile. Ahora, entiendo que esta es tu ópera prima, ¿cierto? Sí. Ya, también me enteré de que ganaste el premio Mejor Director en el Tallinn Black Night Film Festival, que es un festival de cine en Estonia, ¿cierto? Sí, es un certamen clase A. Eso quiere decir que es de los festivales más importantes del mundo. Está al nivel de Venecia, de Cannes, de Berlín. Entonces, de San Sebastián, eso es un circuito de festivales que son de los más importantes en el mundo, y el de Estonia, el de Tallinn, es uno de ellos. Entonces fue un tremendo reconocimiento que la película fuera seleccionada, que formara parte de la selección del festival. Fue un tremendo reconocimiento al trabajo de todos en el equipo y fue maravilloso. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Fuiste presencialmente? Pudimos asistir al festival, fui con el productor Alejandro Ugarte, fue Blanca Levick, la actriz, y fue también la actriz María Jesús Marcone, y también pudo ir el compositor Diego de la Fuente, compositor de la música original de la película, así que fue una experiencia única. Pudimos mostrar la película, y además pudimos verla porque los festivales hacen funciones en salas comerciales donde va gente que compra su entrada como para ir a ver cualquier otra película, y la pudimos ver en una sala llena porque la película no habíamos liberado un tráiler cuando fuimos, por lo que fue solo boca a boca dentro del mismo festival que se llenó otra de las funciones y fue maravilloso. Así que fue una de las mejores. O sea, la gente no sabía lo que iba. No tenía ni idea. No, lo único que había en internet que el festival puso fue un extracto de 40 segundos o un minuto de la primera escena, nada más. Así que yo no tengo idea. Yo creo que conversaron mucho después de la primera función y 2 días después era la siguiente función y se llenó. Y uno la ve con subtítulos en inglés y un poquito más abajo están los subtítulos en Estonia, que es una experiencia bastante única. Súper, demasiado. O sea, para hacer tu ópera prima está pero con todo, ¿o no? No, jamás
Bueno, jamás me atreví a pensar en festivales o en qué iba a pasar una vez que la terminara, porque hacer una película es como, no sé, caminar bajo la niebla, ves un poquito más allá solamente, te preocupas del siguiente paso que tienes que dar, y la verdad no existe un mejor escenario en el que pudiésemos estar que en el que nos encontramos, que es que la película recibió un premio en Tallinn, después llegamos a Chile y pudimos mostrar la película en el Festival Internacional de Viña del Mar, y Ujú. ahí ganó el premio máximo que tiene el festival, que es la mejor película latinoamericana. Entonces Mira. fue una sorpresa los dos premios. Y, y no, súper felices. No, creo que ha ayudado harto. Si bien es mi primera película dirigiendo, yo antes trabajaba, bueno, todavía como montajista, he Ujú. editado varias películas. Y creo que eso te enseña mucho sobre el proceso de hacer una película. Porque como la película finalmente se hace en la sala de montaje, yo también tuve acceso a mucho del proceso post Ya. de una peli y a todo lo que significa los festivales. Como los festivales uno postula los WIP, que son los Work in Progress, que uno muestra la Ujú. película sin terminar, y ahí uno recibe un feedback que uno tiene que saber interpretar también. Y creo que toda esa experiencia fue sumamente importante para después terminar la película, para hacerla finalmente. Y Claro. creo que la experiencia de post es tan importante como la experiencia en set. Ya, totalmente. Bueno, con todos estos premios, este reconocimiento, te felicito, de verdad, la película me gustó mucho, espero que toda la gente pueda y tenga la oportunidad de ir a verla. Y ahora enfocándonos netamente en Patio de Chacales. Ujú. ¿Cómo, entendiendo que la película se basa en la época de dictadura, pero no, ¿cómo decirlo?, directamente? Como que en un par de entrevistas tú mencionaste que es muy cierto que en la película no se menciona ni a Pinochet, no se menciona el tema de la dictadura, nada de eso, sino que es algo como desde otro enfoque. Ahora, ¿cómo trabajaste con el equipo para transmitir el miedo y la represión de la época en la construcción de los personajes de la película? Qué buena pregunta. Mira, lo primero es que la película, yo discrepo, no concuerdo con el comentario que uno suele encontrar a veces en redes sociales, como de otra película de dictadura, Ujú. pero sí puedo entender el punto al que se refiere. Y creo que es quizás, y uno también se hace cargo de esas declaraciones cuando uno hace una película de dictadura, por lo que la película en este caso no trata de hablar de hechos. Creo Claro. que una película se enloda si el discurso o si la discursividad está por sobre la trama de la película. Y en este caso no se trataba de hablar de los hechos, sino del miedo, de la violencia que, que, que cae a partir de las situaciones que ocurrieron. Y es por Claro. eso que la forma que más me hacía sentido era a través de una película de género, a través de un thriller psicológico, y Ujú. teniendo en cuenta que ese era el escenario en que iba a contar la película, también los personajes son personas comunes y corrientes que no están metidas en ninguna facción política, por lo que la parte política no formaba parte tampoco de la forma en que hablaban en su día a día. Por eso tampoco hay ningún tipo de referencia a la dictadura ni a nada, porque no formaba parte comentar de eso. Ya estaban en una parte en que estaban subyugados bajo el terror, pero no formaba parte de sus conversaciones. Sí de cómo vivían, sí se rigen bajo el toque de queda, sí no pueden escuchar Claro. ciertas cosas, sí, entonces No es como una película simplemente, histórica en sí. claro, por ejemplo, nosotros tomando todas las precauciones al hacer esta comparación, pero cuando vivimos Ujú. encerrados por el COVID y sufrimos toques de Claro. queda, en nuestro día a día, pasado un año, no formaba parte hablar necesariamente sobre el COVID, sobre lo que estaba ahí pasando. Ujú. Uno trata de hacer su vida, entre comillas, lo Lo más más normal posible. exacto. Y estos personajes trataban de hacer eso, simplemente se adecuan a Ujú. las restricciones que ahí tenían. Y además que son personajes, el protagonista creo que tiene un punto moral que pone un poco a prueba al público, no Ujú. trata de ser un héroe, sino que se aferra a su condición humana, donde creo que tiene algunas acciones bastante heroicas y otras que son bastante cuestionables.
Y creo que por eso la Totalmente. película viene a ser una propuesta distinta, porque mantiene siempre como norte principal que sea una película de terror. Y si uno ve, Exacto. no sé, tenemos varios referentes, pero por ejemplo, si uno ve, no sé, Hereditary, no están hablando tanto del contexto político en el que están. Ahora no tiene nada que ver con una cuestión política Hereditary, pero por ejemplo hay muchas películas argentinas que se sitúan, recuerdo una, pero no recuerdo el título, es una película de terror que está situada en tiempos de dictadura también, Ya. y creo que a veces está este peligro de poner un discurso más allá de la trama, y creo que si es un tema tan conocido, te da esa libertad para poder jugar con esto y hacer que los personajes tomen caminos distintos que no se han podido explorar. Y creo que la empatía es algo que quizás hemos perdido un poco o que está un poquito más nublado, especialmente por las redes sociales, donde el bien y el mal están Totalmente. sumamente marcados, pero creo que uno tiene que tener en cuenta que es un punto bastante gris, y eso es lo que la hizo llamativa también para los actores, especialmente para el personaje de, sin ¿De entrar en Néstor? spoilers, para el trabajo en general de Néstor, que tiene que Ya. tener varias representaciones de actuación. O sea, al fin y al cabo, eso es como que lo que activó a Néstor para aceptar el proyecto de cierta forma, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, el poder entender a varios personajes fue un punto que lo confundía bastante. Ya. Lo Ok. que le gustó mucho del proyecto fue que era una visión bajo sus palabras, porque ayer hicimos varias cápsulas de promoción, bajo sus propias palabras, que era una película que la sentía distinta y que le gustaba hacer una pieza de género, una película de terror, que se pudiera enfocar en el terror de la violencia de la dictadura. No es necesario hablar de la bestia. Exacto. La Es como algo obvio. Es como algo obvio de la forma y la estética en que tomaste la película, la historia. De hecho, a eso también me quería enfocar, porque la atmósfera visual que tiene Patio de Chacales y la atmósfera sonora, que parece que es un personaje más en la historia, como invitando al público a participar en un juego de percepciones, principalmente. En base a eso, ¿cómo lograste que la audiencia, en este caso los espectadores, lo que vemos en la película, al igual que Raúl, cuestionara constantemente la realidad de lo que veía en pantalla? Sí. Es bastante complicado, encuentro. Sí, y la película en papel también se sentía un poco complicada, por eso los actores tuvieron que confiar mucho, me decían que ya confiaban mucho en mí, porque se confundían un poco al leerla, pero al mismo tiempo es una historia simple, es el punto de vista bajo el que se cuenta que no da por sentado a un público, que exige que el público también ponga de sí para experimentar la película. Y el tema del sonido, que concuerdo completamente, es un personaje más, porque la violencia es un personaje más en esta película, donde el personaje de Néstor, que está expuesto constantemente a la violencia, también termina cayendo en hechos bastante similares, también termina ejerciendo violencia de su parte a otro animal. Claro, sin entrar en spoiler, porque la idea es que la vean. Pero claro, y de hecho, esa parte desde la primera escena de, bueno, vamos a decirlo, de Néstor, ¿sí? Que es el máximo spoiler que podemos decir, ya aparece este personaje que es el sonido que empieza como a generar cosas en el personaje, en este caso Raúl. Sí, y por eso era importante que el sonido fuera considerado un personaje desde el guión. Y la forma en que aparece en la película estaba escrita en el guión, pero al ser un personaje uno tiene que desarrollar esta actuación, y lo interesante es que para eso uno cuenta con el apoyo de más personas, y en este caso de los diseñadores de sonido, Camila Prus y Carlos Pérez, que fueron los directores de sonido. Con ellos emprendimos este viaje un poco de mente de meses, no sé si casi un año, de probar muchas técnicas. Llevamos a muchos actores que no se ocuparon todos, finalmente se ocuparon, no sé, 3 o 4 de todo lo que probamos, porque requería de encontrar el balance correcto, de
alcanzar ciertas notas con los gritos de las frases, y eso fue un trabajo bastante largo hasta que pude cumplir un sueño de trabajar con un actor que siempre quise trabajar, que es Rodrigo Pérez, ¿Ya? que fue y él hace la voz de el principal interrogador. Ya, el que ya, sí. Sí, Que y es empieza porque... como a la mitad de la película a aparecer él, ¿o no? Sí, aparece Más o menos. su voz. Y es porque la película, para mí, una de las películas que me marcaron, ni siquiera hablo como de cine chileno, hablo de películas que me marcaron, fue Tony Manero. Esa es una película muy importante para mí. Y de hecho, hay un pequeño gesto hacia esa película. Los dos protagonistas se llaman igual. El personaje de Néstor se llama igual que el de Alfredo Castro, Tony Manero. Y Rodrigo Pérez hace de un agente de la CNI en esa película. Y repetimos cosas en esta película porque le hablé mucho de ese papel. Hablamos mucho sobre lo que hizo en esa película, que creo que es uno de los personajes más oscuros que hay en la cinematografía chilena, junto con el de Alfredo Castro. Ajá. Y creo que todo este juego de la música y el sonido fueron un personaje que se pensaron en guión, pero que se pudieron ya hacer en la postproducción. Y sin embargo, tenían que estar presentes cuando la grabamos. Entonces teníamos algunas maquetas de música y de voces que llevamos a los actores, a otros actores a hacer las escenas y después las reprodujimos en el set. Pero lo que más funcionó fue tener actores al otro lado, en otra pieza, al lado de Néstor, que hicieran toda la escena. Y Néstor fue en paralelo. Fue en paralelo. Exacto, y Néstor, grabábamos cómo reaccionaba a la escena que los actores estaban interpretando en verdad en la pieza al lado. Ya. Y después rehicimos todo ese audio, pero estaba ese componente humano de actores, de voces que Néstor no veía. Pero sentía. Exacto, o sea, no los vio. Néstor era al final como el espectador, o sea, está ahí, está escuchando, pero no sabe qué sucede al otro lado. Y ahí te decía yo el tema de las percepciones, que juegas mucho con la percepción porque cada uno se crea una historia. Yo me creé una historia completamente distinta. Entonces, y en una parte Raúl también con el tema de las maquetas, como que intenta recrear lo que sucede. Entonces, eso lo encontré... me gustó mucho y me respondiste una pregunta que era ¿qué referentes tenías para hacer esta película? Me respondiste que Tony Manero en esta película. Sí, esa es una película y yo creo que uno al menos no parto como de la base como quiero hacer algo como esta película. Creo que hay películas que quedan viviendo en uno una vez que uno las ve de forma sumamente aleatoria, y una película que a mí me marcó mucho cuando vi fue Mulholland Drive de Lynch. Ya, muy buena película. Y no porque lo buscara, pero tiene varios ¿como guiños? Guiños a Mulholland Drive que no son tan evidentes, pero especialmente como la historia y la parte final. Como me gustó mucho siempre de Mulholland Drive la reinterpretación de una historia, lo subjetivo de la mayoría de la narrativa a lo largo de esa película, y lo más emocionante, contando algo del festival, que es lo que habíamos estado hablando antes, cuando recibí el premio, y siendo Mulholland Drive una de mis películas favoritas de la vida, después de la premiación hay como una recepción, y el presidente del jurado, con el que yo no había hablado, me detiene y me dice, en inglés obviamente, entonces mi inglés es muy mal, o sea, lo entiendo, pero me cuesta hablarlo. Entonces yo estaba como en silencio, fui así como, yes, pencil. Y me dice que me quiere dar el discurso porque lo que dijeron en el escenario, que no fue él, fue distinto al discurso, y él escribió el discurso y quería que yo lo tuviera. Y yo dije, y me dijo, léelo. Y lo leí y ella me dice, yo trabajo en la agencia y todo eso, pero me encargo del marketing y la distribución de las películas de Tarantino, de los Coen, de Lynch, y yo trabajé en Mulholland Drive. Mira. Y me pasó el discurso, y en el discurso estaba que le recordaba mucho a muchas cosas de Mulholland Drive, y ahí es donde yo así... Ahí ya no podías más ser más extasiado. Gracias. Y me dejó. Entonces creo que es súper bonito cuando se pueden transmitir estos guiños sin que sea un plagio. No, claro. Creo que lo tiene bastante distinto, pero
esa sensación de incertidumbre, de miedo y de jugar con la narrativa, están estas películas que me han formado, que son Mulholland Drive, bueno, Tony Manero por lo oscuro de que puede ser un protagonista, y otras que tienen que ver con el dispositivo de la película. Está, bueno, siempre he sido un fanático de las películas de Polanski. Creo que El Inquilino es una de las grandes películas que se han hecho, que es lo mismo, ¿cierto? Un thriller psicológico, una película de terror psicológico de un tipo que su casa lo va a volver loco, su departamento. Claro. Está La Conversación de Coppola, de este tipo que hace grabaciones de audio de la gente y ahí entre eso graba un crimen cerca del final. Blowout de Palma, de John Travolta, que es un sonidista y que cuando está grabando sonidos graba un crimen. Entonces está todo este tema de... Como una mezcla, un popurrí como de tus referentes, como de tus gustos. Sí, por eso que la película está como a la mitad entre una película artsy y una película comercial. Tiene la línea comercial a partir de la historia, porque es una historia no sé si bastante, pero que cumple con las convenciones de 3 actos, bueno, y un epílogo al final. Pero la forma en que se narra, el punto de vista que adopta, tiene que ver quizás con lo que se reconoce como algo más artístico, y es porque está una propuesta más personal o directorial, y que es el juego del sonido y la carga de la fotografía, que está súper cargada estéticamente y todo eso. Y se logra, se nota esa referencia, que hay un par que pude ver, las otras las ubicaba por nombre, pero se nota esa referencia. Yo también, que sigo mucho el thriller, el terror en general, lo noté y lo agradecí. Lo bueno es que ahora en la premiere voy a poder verla en pantalla grande, porque claramente no la pude ver porque todavía no se estrena. Entonces va a ser diferente la percepción y se agradece. Qué bueno que vas a ir. Sí, obvio, oye que sí. Ahí, bueno, nos vamos a ver, si te veo te voy a saludar, así que... Sí, por favor. Bacán. Oye, Diego, bueno, volviendo a los personajes de Patio de Chacales, hablamos de Raúl, Néstor Cantillana. Sí. El protagonista refleja una quietud externa que se ve trastocada, ¿cierto? Porque lo que va ocurriendo en su entorno. ¿Cómo equilibraron con Néstor esa evolución emocional del personaje a lo largo de la historia? Lo principal, y esto va de antes de cuando escribí el guión, siempre me lo imaginé con Néstor, y es con Néstor porque como montajista he podido ver en otras películas independientes que cuando uno trabaja con actores muy reconocidos, por el poco tiempo que uno puede contar con ellos, simplemente llegan al set y dicen sus líneas como el actor que son, no interpretan un personaje. Claro. Y la gracia de Néstor es que crea un personaje. Y es por eso que pudimos desarrollar en conjunto un personaje completo y que pudimos tomarnos el tiempo de poder desarrollar la progresión emocional y dramática por la que pasaba el personaje. Y porque tiene la dificultad de que las películas se graban en desorden. Entonces tú partes con la escena 15 y al día siguiente grabas la escena 60 y al día siguiente día, a la siguiente hora grabas la escena 5. Y el actor tiene que ser capaz de poder situarse a sí mismo en la emoción que está el personaje en dicha escena. Y ahora es parte de uno como director guiarlo, obviamente. Claro. Y es por eso que la forma de poder seguir esta progresión es conocer muy bien al personaje y uno como director y guionista conocer muy bien tu historia. Porque la película la reescribíamos constantemente. Ya. Como... Eso te iba a preguntar, ¿ellos pudieron improvisar igual dentro de los límites que se les daba? Ambos, Blanca Levin y Néstor Cantillana, que son clave en la parte emocional de la película. La improvisación es extraño porque con ellos pude repasar el guión mucho. Lo escribimos porque Néstor vive en Valdivia, entonces hacíamos sesiones por Zoom y repasábamos todo el guión y ahí reescribíamos. Ya. Y en el set lo que se hacía era, como era una película que hicimos en 20 días, casi, teníamos muy poco tiempo. Muy poco. Sí. Entonces, cada vez que yo llegaba al set, ya sabía que de ese día, de esa hoja, iba a tener que eliminar 3 escenas. Y las que quedaban, iba a tener que reescribirlas. Entonces, era una improvisación, entre comillas, porque tenía que tachar y volver a escribir, y con ellos ahí en el set. Y por eso, cuando grabamos una escena, si había 1 hora para hacerla, 40 minutos eran de situarse en el plano, porque Néstor, el personaje de Néstor tiene una cojera, por ejemplo. Claro. Él la trabajó de una forma maravillosa,
pero ya no era como, ya Néstor, siéntate en el sillón, pero era como, "Ah, no me puedo sentar porque estoy de tal forma o no me puedo apoyar, entonces si me tengo que subir a un piso, tengo que hacerlo así". Entonces encontrar la forma en que se desenvuelve en el lugar tomaba tiempo, pero una vez que ya encontrábamos todo eso, grabábamos 3, 4, 5 tomas y listo. Y eso era un poco lo difícil, así que improvisación como tal no había, porque la película estaba muy clara a partir del guión, de lo que se quería hacer, solo que es la historia la que estaba clara. Las escenas podían ir cambiando, pero Ir variando, claro. bueno, aún así el guión, no sé, quedaron 30 o más escenas eliminadas, pero aún así el primer corte de la película duraba como 3 horas. Entonces teníamos material con el que podíamos ir trabajando. Y lo bueno de Néstor y de Blanca es que son sumamente comprometidos, sumamente disciplinados. Se nota en la película, totalmente. Bueno, es un tema de que son actores con alta trayectoria, tanto en el cine y la televisión, y también hay otros actores del reparto también, como la Grimanesa Jiménez, la Consuelo, Joy Zafel, creo que se llama el apellido. Joy Zafel, sí. Y Juan Cano, o sea, Juan Cano está como en su peak, entonces, y Juan Cano tiene un personaje que prácticamente no tiene diálogo. Él solo interpreta y a Juan lo encontré en los castings. ¿Ya? Eso te iba a preguntar, el tema del casting. Sí, habían actores con los que quería trabajar y son otro tipo de casting. Por ejemplo, con Blanca fue al principio una conversación, porque es importante, uno no hace una prueba de cámara, pero sí uno tiene que saber cómo me comunico con el actor o la actriz, y de repente como si hay una conexión a nivel profesional, porque se trata, tienen que tener mucha confianza, porque ellos no entendían ciertos puntos del guión, ahora cuando ven la película completamente. Como que juntan el puzzle. Como exactamente. Pero en el papel podía ser un poco confuso, entonces ellos tenían que ser capaces también de confiar en mí. Y los otros personajes hicimos un casting súper largo, donde había muchos actores, y donde, por ejemplo, habían personas con las que quería trabajar y que justo existía esta posibilidad. Yo me conseguí el número de la Consuelo y la llamé y le pedí si quería estar, y me dijo que le interesaba. Le mandé el guión y me dijo, no lo pude terminar de leer porque es demasiado terrible, pero sí, quiero estar. Entonces ya entró sin... claro, como así, como confío, no lo pude terminar, pero aquí estoy. O sea, ahí estoy. Ok. Con Eduardo, que hace del esposo de ella, que es el protagonista de mi cortometraje de la universidad, que se llama Los Vecinos, que es como la semilla inicial de esta película. Y Juan Cano, María Jesús Marcone, que hace de la hermana de Blanca. Juan Pablo, que es esta figura misteriosa que ronda por la casa. Los agentes de la DINA que hay, todos ellos llegaron a través de casting. Y fue un casting súper largo, y donde final hasta que di con las personas que tenías en mente, de cierta forma, como que tenías un prospecto. Y es bastante terrible, porque uno ve muchos buenos actores en un casting, y no se trata de si son buenos actores o no, que quedan, es como si se adecuan a la imagen que uno tiene del personaje, y está la posibilidad de poder seguir trabajándolo con ellos. Entonces es súper triste cuando uno tiene que decirle como un actor es como muy buen actor, así como claro. pero no es correcto, no es el match que estamos buscando. Y el trabajo entonces mezclar estos actores más nobles, uno puede decir, con actores de recorrido, es también un desafío, porque cuando tú pones a un actor regular a trabajar con Néstor en una escena, Néstor te va a dejar en evidencia, no él como persona, me refiero, cuando ves la escena, se nota mucho un buen actor con un actor que no está llegando a su nivel. Igual es como imponente, me imagino, así como tenemos actores de alta trayectoria. Sí, o sea, sabes que no estamos perdiendo el tiempo y que hay que grabar, y por eso el equipo está sumamente enfocado. La directora de arte, que se llama Carla Molina, ella realizó las maquetas y no sé, era capaz de quedarse hasta las 5 de la mañana y la pasaban a buscar a las 5:30 de la mañana para ir a set. Entonces estamos hablando de un equipo sumamente comprometido, que lo dio todo, y que creo que ese trabajo se plasma y se puede sentir en la película cuando uno la ve.
Bueno, y no por nada ya ganaste un premio, has sido reconocido y no es por nada, se nota el compromiso de parte tuyo que tú reflejas al equipo, finalmente, es como todo orgánico, de cierta forma. Oye, Diego, preguntarte, ¿por qué Patio de Chacales? ¿De dónde viene este nombre, esta historia? Como para entender un poco. El nombre fue algo que me demoré bastante en encontrar, porque tenía la idea del guión, pero no tenía un título. Bueno, no sé si bastante, porque al principio el guión no tenía título. Entonces, porque el guión lo escribí en 2 días, cuando quería hacer la película. Ya. Pero de ahí a hacer la película pasó por muchos borradores, y ahí tomó como más de un año, porque nos adjudicamos el fondo apenas con ese primer borrador, pero tuvimos que aplazarlo por el COVID. Entonces en ese tiempo seguí reescribiendo el guión. Y el nombre fue porque sentía que necesitaba una palabra. Muy buen amigo siempre me molesta porque el corto de Los Vecinos, se llama Los Vecinos, y me decía como nombre de película de Adam Sandler, es una comedia. y entonces para la película pensé en un título que dije, ya, tiene que ser como tiene que tener un grado de violencia y tiene que ser como algo medio orgánico, y la palabra patio me gustaba mucho, sentía que era algo muy propio, aunque está en el idioma inglés y todo, pero el patio de una casa creo que es algo que siento muy propio. Tiene mucho secreto igual. Sí, y aparte yo siempre viví en una casa pareada casi toda mi vida. Entonces el patio era el punto donde aparte, bueno, uno escuchaba en las piezas lo que ocurre en la otra casa, pero en el patio uno escucha ya como de muchas casas. Claro. Que sea como algo trasero, algo que no se ve desde la calle. Y el chacal, porque siento que estos animales que son carroñeros, pero que también se aprovechan en ciertas oportunidades y que pueden ser peligrosos, lo representaba bastante bien a los que como esto de violencia. Una vez que me decidí por el título, justo no me acuerdo si fue en el libro, uno de los libros que tengo de Nancy Guzmán o de otro, no me acuerdo, pero en uno de los archivos encontré que una de las brigadas que operaba en la Venda Sexy, creo que era, no sé si en la Venda Sexy o en otra, se llamaba Chacal. Ya. Ahí juntaste la idea. Qué bueno que calzó perfecto. Así sí, que... o sea, es como el nombre, a pesar que es bien referente, pero también te abre como de qué tratará. Así como, me intriga, quiero saber se alimentan de sobra y se aprovechan. Todo tiene que ver con aprovecharse. Entonces traté de conseguir un título que representara el espíritu de la historia y que no fuera tan obvio y que causara justamente interés. Y muy buena elección el nombre, porque genera interés, la verdad. Así que te felicito por eso. Oye, Diego, antes de terminar, me gustó mucho la conversación. También. Como que me sacaste muchas dudas de la película, y ahora que la puedo volver a ver, voy a entender muchas otras cosas, así que se agradece. Me gustaría que invitaras a nuestros seguidores a que vayan a ver la película, cuándo se le estrena, dónde la pueden ver, y yo mencionarles que tiene un plot twist, pero maravilloso, así que para que se queden y vayan a verla. Así que te invito para que des tu mensaje y nos puedas invitar a todos. Bueno, los dejo sumamente invitados a poder experimentar Patio de Chacales en una sala de cine, que es donde fue pensada desde el 23 de enero. Va a estar en salas comerciales y en cines independientes, y toda la información va a estar en nuestras redes sociales de Patio de Chacales en Instagram y en las redes de Storyboard Media, que es la distribuidora. Entonces ya la próxima semana van a estar puestos los lugares y los horarios para que puedan ir y sufrir Patio de Chacales. Claro, y ver y deleitarse con este thriller psicológico de Diego Figueroa. Así que muchas gracias, Diego. Nos vemos en la premiere. Mucha suerte, ánimo, éxito para lo que venga para ahora. A ti, muchas gracias por la entrevista, estuvo muy buena. Me gustaron mucho tus proyectos.